No sé cómo decirle a mi hijo que el hombre que lo ha visto crecer no es su verdadero padre. Hola a todo el equipo Marasmich. Desde hace mucho sigo sus páginas y me encanta todo su contenido. Espero puedan compartir mi historia en alguno de sus videos. Actualmente tengo 32 años y 4 hijos, 3 niñas y un varón, de los cuales los 2 mayores no son hijos de mi esposo. Pero les contaré desde el principio para que entremos en contexto. Cuando yo tenía 17 años salí embarazada de la primer niña. El papá, nunca se hizo responsable. Mi situación era complicada ya que nadie de mi familia me apoyaba. Al contrario, yo vivía en casa de mi mamá, pero ella, lejos de apoyarme, me exigía demasiado para que yo aportara en su casa y la ayudara con mi hermano. Habían días en que yo comía solamente una vez y embarazada. Claro que no tenía nada que ofrecerle a esa bebé que venía en camino. Cuando nació, todo se complicó aún más. Yo trabajaba, pero ganaba muy poco. No me alcanzaba para nada y mi madre me presionaba. No la culpo, ya que yo seguía viviendo en su casa y sé que tenía que aportar. Así que, en mi desesperación por salir de esa miseria en la que estábamos, hice algo de lo que jamás me sentiré orgullosa. En aquel entonces tenía una amiga que le decían la grande, porque era demasiado alta. Ella se dedicaba a la prostitución. Sí, me metí en ese ambiente. Le pregunté cómo estaba el negocio y ella me explicó todo. Diario teníamos que irnos a otro pueblo que quedaba como a 1 hora de donde vivíamos y nos íbamos juntas, ella, yo y varias chavas que también estaban ahí. Fue difícil al principio, pero pasaron 11 meses y me iba súper bien económicamente, la verdad, pues era yo muy joven. Eso fue en el 2019 y en noviembre de ese mismo año conocí a un hombre, Vicente. Él era trailero y como el lugar donde nos estaba cerca de una gasolinera y de un lugar tipo motel donde llegaban los traileros que ya van muy cansados a dormir. Bueno, pues no fue difícil que nos encontráramos él y yo. Vicente se bajó de su tráiler y se acercó a un puesto donde vendían café, ahí mismo. Obviamente otras chicas y yo nos acercamos a él para ofrecerle compañía. De entre todas, Vicente volteó y solo me vio a mí con una mirada muy intensa. Y así, sin decir nada, me agarró de la mano y me llevó hacia su tráiler. Ya estando adentro, me preguntó que cuántos años tenía. Este mes cumplo 18. Le dije mientras me empezaba a desvestir. Vicente, con cara de que... No, espera, solo quiero platicar contigo, me dijo. Sorprendentemente no quiso tener relaciones. Solo estuvimos ahí platicando durante casi 1 hora. Después me pidió mi número y me dijo que cuando regresara por ahí me llamaría para vernos. Así fue, y así pasaron 7 ocasiones. Él llegaba y solo platicábamos en su tráiler. Claro que me pagaba y muy bien, pero no hacíamos nada. Hasta que en la siguiente ocasión pasó. Tuvimos intimidad finalmente y se los juro que fue la experiencia más bonita que había sentido sexualmente. Vicente me trató como nadie lo había hecho. Cabe mencionar que él tenía 53 años. Sí, me llevaba muchos. Así pasaron 2 meses hasta que me dijo que ya no quería que yo siguiera trabajando en eso, que solo me quería para él, que él me iba a mantener y todo. Claro, sería yo la amante. Grave error. Y es que era obvio que un señor de esa edad tenía familia. Pasó el tiempo y entre más lo veía y más lo trataba, yo más me enamoraba de él. ¿Y qué creen? Me embarazó. Misteriosamente, cuando le di la noticia, a Vicente lo cambiaron de ruta y ya no podríamos vernos hasta que él pudiera escaparse unos días de su familia con algún pretexto. Prácticamente todo mi embarazo lo pasé sola. Lo volví a ver cuando el bebé ya tenía 2 meses de nacido. Cabe resaltar que Vicente nunca dejó de mandarme dinero. Cada semana me enviaba sin falta una cantidad, o sea, nunca nos dejó desamparados. Cuando nos volvimos a ver fue un reencuentro hermoso, y al ver a su hijo se puso muy feliz, pero solo era momentáneo. Yo sabía que él tenía que irse y yo debía esperar hasta que volviera. Durante 2 años nos estuvimos viendo seguido, pero después solo una vez cada 4 meses. En febrero del 2013 yo busqué un empleo porque los gastos ya eran más pesados y con lo que Vicente me mandaba no era suficiente. Mi niña ya había entrado al preescolar y aparte mi hijo y encima mi hermano que ya estaba en la secundaria porque yo seguía viviendo en la casa de mi mamá y ella me exigía que los mantuviera. Encontré trabajo como despachador en una gasolinera y ahí estuve. Lo malo era que cuando Vicente venía yo a veces no podía verlo porque estaba trabajando. Para entonces ya llevábamos 4 años de relación, o bueno, de amantes, pero nos veíamos cada vez menos. Tiempo después conocí a Josué. Nos hicimos amigos y nos llevábamos muy bien. Él era casado y tenía una hija de 5 años, pero me contaba la típica de que no se llevaba bien con su esposa, que solo estaba con ella por su hija, y ya saben, todo ese choro.
Inevitablemente él y yo fuimos más allá y empezamos a andar. Yo aún mantenía mi relación con Vicente, así que hicimos un trato Josué y yo. Acordamos que lo nuestro sería solo para salir de la rutina, que nada serio, según. ¿Pero qué creen? Nos enamoramos. Yo le presenté a mis hijos, salíamos, convivíamos como si fuéramos una familia, hasta que tomamos la decisión de ya ir en serio y vivir juntos. Me dijo que se separaría de su esposa, pero me dejó muy en claro que así empezáramos nuestra vida, él jamás se desentendería de su hija. Y así fue. Hasta el día de hoy le deposita el dinero cada mes para sus gastos. Actualmente Josué y su ex esposa se llevan bien. Claro que al principio todo fue muy complicado porque claramente estaba dejando a su familia por otra, pero bueno, volviendo al tema, Josué y yo empezamos a vivir juntos y me dijo que ya no tenía que trabajar, que mejor solo me dedicara a cuidar a mis hijos. Ellos eran pequeños aún, tenían 6 y casi 3 años, y bueno, así empezamos nuestra vida. Mi hija siempre ha sabido que él no es su papá, porque pues ya estaba grandecita cuando lo conoció. Josué un día les dijo que podían llamarlo papá si querían. Mi hija de inmediato dijo que sí, pero mi niño era más chiquito, obviamente ni entendió lo que decíamos, y yo la verdad lo dejé pasar. Pasaron los años, mis hijos fueron creciendo, llegaron sus hermanas, hijas que tuvimos Josué y yo, y nunca me di el tiempo de hablar con mi hijo sobre aquel tema, o quizá inconscientemente lo evadí. Ahora mi hijo tiene ya 11 años y en los últimos me he llenado de miedo porque él siempre me pregunta cosas como ¿qué dijo mi papá cuando le dijiste que estabas embarazada? O que cuál fue su reacción al verlo cuando nació y ese tipo de cosas. Sinceramente me quedo muda porque no sé qué decirle o cómo actuar. Tengo miedo de cómo vaya a reaccionar. Me aterra el imaginar que le digo que Josué no es su padre y que eso le afecte emocionalmente. Pero por otra parte también me aterra el pensar que alguien más llega a decírselo, alguien que conozca nuestro pasado y eso le afecte aún más. Y es que mi niño adora a Josué y Josué lo adora a él, a mi hija la mayor, a las hijas que tuvimos. De Josué puedo decirles que ha sido un gran padre. Jamás ha hecho diferencias con mis hijos, a todos los trata con el mismo amor, nunca les ha puesto una mano encima. No tengo ninguna queja de él y de hecho él conoce bien la historia. Todo lo que les compartí a ustedes hoy, él ya lo sabe, nunca le oculté nada. Y por si se lo preguntan, a Vicente no lo volví a ver más nunca. Desde que Josué y yo decidimos empezar nuestra vida juntos, yo corté comunicación con Vicente. Para nada lo volví a contactar, ni siquiera para algo relacionado con su hijo. Y es que no está de más contarles que ni el apellido de Vicente tiene. Josué le dio el suyo. Sin duda soy afortunada con la familia que tengo. Mi esposo es un gran hombre, mis hijos son buenos muchachos y yo trato de siempre estar al pendiente de cada uno. Gracias a que Josué es muy responsable y muy trabajador, el dinero nunca falta en casa y puedo dedicarme totalmente a mis hijos, a su escuela, a sus deportes favoritos, todo. Soy muy feliz con la familia que formamos, pero ese secreto es como una espinita clavada. El pensar en que si debo o no decírselo es como una piedra en el zapato. ¿Ustedes qué piensan que debería hacer o cómo debería manejar la situación? Y es que de verdad tengo tanto miedo de cómo lo vaya a tomar mi hijo.